Hola, en este vídeo de derivadas vamos a repasar el procedimiento para calcular máximos y mínimos y vamos a resolver un ejercicio de optimización. Los requisitos, como siempre, son bastante sencillos. Simplemente con saber derivar algunas funciones elementales nos serviría. En este caso, en el vídeo de hoy, solamente necesitamos saber derivar polinomios. Bien, vamos a repasar primero el procedimiento. ¿En qué consiste? Para estudiar los máximos y los mínimos de una función, vamos a seguir los siguientes pasos, que son los que se siguen en general. El primer paso consiste en calcular la derivada de la función que nos dan f de x, es decir, vamos a calcular f' de x. El segundo paso es igualar la derivada a 0 y resolver la ecuación f' de x igual a 0. El tercer paso, perdonad, un pequeño detalle en este paso. Los puntos solución de esta ecuación f' de x igual a 0, de esta ecuación de aquí, se llaman normalmente puntos críticos o valores críticos de la función f de x. Y de entre esos puntos estarán los máximos y los mínimos de la función. Bien, el tercer paso, ¿en qué consiste? Es intentar clasificar estos puntos críticos. ¿Cómo se suele hacer? Pues calculamos la segunda derivada de la función, en este caso se denota normalmente por f' de x, y vamos a sustituir los puntos críticos obtenidos en el paso 2 en la segunda derivada. ¿Qué puede pasar? Pues bien, puede pasar que al sustituir un punto crítico en la segunda derivada, el valor final me dé positivo. Entonces eso significa que la función alcanza un mínimo relativo en ese punto x igual a, y el valor mínimo de esa función es f en a. Es decir, la función original en ese punto crítico. También puede ocurrir que la segunda derivada evaluada en el punto crítico sea negativa. Entonces la función alcanza en ese valor un máximo relativo y el valor máximo de ese punto es f de a. Puede ocurrir un tercer caso, puede ocurrir que la segunda derivada en a sea igual a 0. Y en ese caso necesitaríamos un poco más de información para poder deducir si ese punto es un máximo, un mínimo o un punto de inflexión o punto de silla. Bien, vamos a ver un ejemplo bastante sencillo de este procedimiento. En este caso he puesto ahí una función que es realmente un polinomio de grado 4, es 3x a la cuarta menos 6x al cuadrado, y a la hora de derivar realmente es muy sencillo. Bien, vamos a empezar con los pasos. El primer paso consiste en derivar la función. Derivar esta función es muy sencilla, de hecho no tiene mucha explicación, la única regla que necesitáis es la derivada de x elevado a un número, ¿vale? Y como todos recordáis, ese numerito, el exponente, baja multiplicando y restáis 1 al que había. Y lo mismo aquí, este exponente, el 2 de aquí, baja abajo y restáis 1 al que había. Por supuesto, el 3, que está multiplicando el x a la cuarta, y el menos 6, que está multiplicando x al cuadrado, son constantes que multiplican y por lo tanto se dejan en paz al derivar. Bien, ya tenemos entonces el primer esquema de la derivada. Como podéis ver, el 4 ha bajado, el 2 ha bajado y entonces me queda esta expresión. Simplificamos un poquito, 4 por 3 son 12, 6 por 2 son 12, por lo tanto esto me queda 12x al cubo menos 12x. Podéis dejar esta expresión así o podéis simplificarla un poquito, o simplificar en realidad no sería la palabra adecuada, sino simplemente se puede sacar factor común de algo aquí. Pues bien, se podría escribir de la siguiente manera. Como podéis ver, 12x está en los dos términos, ¿vale? Entonces me podría sacar 12x a factor común y dejar aquí dentro un x al cuadrado y aquí un menos 1. Llevar mucho cuidado con ese menos 1. Normalmente hay un error muy común, es simplemente olvidarse de ese menos 1. ¿Cómo puedo asegurarme que he sacado factor común de una forma apropiada? Pues bien, para comprobarlo, si volvéis a multiplicar esta expresión, es decir, volvemos a multiplicar 12x por x al cuadrado y 12x por menos 1, debería darme esta expresión de aquí, ¿vale? En este caso es muy sencillo, 12x por x al cuadrado es 12x al cubo y 12x por menos 1 es menos 12x. Parece ser que no nos hemos equivocado al sacar factor común. Vale, continuamos un poquito. Igualamos la derivada a 0 y despejamos. Cogemos la derivada, que era la expresión anterior, esta de aquí, 12x por x al cuadrado menos 1 y lo igualamos a 0, perdonad. Bien, primer paso o primera simplificación que podemos observar. 12x por x al cuadrado menos 1 igual a 0. Bien, este 12 está multiplicando. Lo voy a pasar a la otra parte dividiendo. 0 partido por algo es siempre 0, por lo tanto esta expresión se puede simplificar de esta manera. Esto es lo mismo que x por x al cuadrado menos 1. Ahora viene el siguiente paso. ¿Cómo puedo resolver esta ecuación? Pues tenéis que fijaros en un pequeño detalle. Yo lo que tengo aquí es en realidad dos funciones que se están multiplicando y eso ha de dar 0. Muy bien. Os propongo un ejercicio. ¿Sois capaces de pensar en dos números que al multiplicarlos me den 0, pero que ninguno de ellos sea 0?
Bien, si lo pensáis 2 minutos os vais a dar cuenta que no es posible. Si dos cosas se están multiplicando y dan 0, es porque alguna de las dos es 0. En este caso, estamos en esta situación. Tengo que x por x al cuadrado menos 1 es igual a 0. O bien x es igual a 0, o bien x al cuadrado menos 1 es igual a 0. Y de ahí despejaríamos los valores de la solución de la ecuación. Bien, lo he puesto aquí abajo. O bien x es igual a 0, ese es obvio, porque o bien el primer término de la multiplicación es 0, o bien el segundo es 0. Ahora solamente falta que despejéis bien x al cuadrado menos 1 es igual a 0. ¿Cómo se despeja? Pues bien, el menos 1 pasa a la otra parte sumando, porque estaba restando, y me quedaría x al cuadrado es igual a 1. Quito el cuadrado, eso se hace tomando raíces cuadradas, pero tenéis que tener en cuenta que eso ocurre también poniendo más menos, es decir, que el valor negativo también es solución de la ecuación. Por lo tanto, la solución de x al cuadrado menos 1 es igual a 0 sería más menos 1. Llevad mucho cuidado con olvidaros de esta solución. Bien, ¿qué hemos obtenido? Pues que las soluciones de esta ecuación son o 0, o más 1, o menos 1. Bien, significa que tenemos 3 puntos críticos, que los he marcado aquí. X igual a 0, x igual a menos 1, x igual a menos 1 y x igual a 1. ¿Qué necesitamos saber ahora? Si estos puntos son máximos, mínimos o puntos de inflexión. En este caso vamos a calcular la segunda derivada. ¿Cómo se realiza esto? Pues bien, si la primera derivada tenía esta expresión, su segunda derivada vamos a realizarla utilizando la regla de la cadena. Si volviéramos un poco antes y tomáramos la expresión esta de aquí, ¿dónde la tengo? Aquí. Mirad, la primera derivada 12x al cubo menos 12x, la siguiente derivada es muy fácil. Vamos a derivarla de esta forma porque así además repasamos la regla del producto. Bien, volvemos otra vez aquí al principio. ¿Cómo se deriva esta función 12x por x al cuadrado menos 1? Pues aplicando la regla del producto, que consiste en la derivada del primer término. La derivada de 12x es 12 por el segundo sin derivar, como podéis ver aquí, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, tenéis aquí 12x y por lo tanto aquí lo dejo en paz, por la derivada del segundo. ¿Quién es la derivada de x al cuadrado menos 1? 2x, por lo tanto lo ponemos aquí. Ahora simplemente se trata de arreglar un poquito esta expresión. 12x por 2x serían 24x al cuadrado. Y aquí tengo 12x al cuadrado menos 1. Pues bien, 12x al cuadrado más 24x al cuadrado son 36x al cuadrado. Y me quedaría por aquí simplemente un menos 12, que es el que hemos puesto aquí. Bien, si tenéis algún problema con esto, por favor, coger papel y lápiz e intentar pasar de aquí a aquí, es muy sencillo. Bien, ya tenemos entonces la segunda derivada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Sustituir los puntos críticos que tenemos aquí arriba en esta segunda derivada. ¿Cómo se hace? Muy fácil, cogiendo la x y cambiándola por cada uno de estos valores. Cogemos en primer lugar el 0. La segunda derivada en 0 es coger esta expresión y cambiar la x por 0. ¿Qué me queda? 36 por 0 al cuadrado menos 12. 0 al cuadrado es 0, 0 por 36 es 0, menos 12. Negativo. ¿Qué podemos deducir entonces? Vamos a la regla anterior. La función alcanza un máximo relativo en x igual a 0, cuyo valor es f de 0, que es coger la función original y cambiarle la x por 0. ¿No os acordáis cuál era? Bien, vamos un poquito para atrás rápidamente. Era esta expresión. Lo único que he hecho es cambiar la x por 0 aquí y la x por 0 aquí. Volvemos otra vez aquí al principio. ¿Vale? Fijaros, 3 por 0 a la cuarta menos 6 por 0 al cuadrado. Total, 0. Muy bien, siguiente. Perdonad, aquí exactamente. Vamos ahora a coger x igual a menos 1. Igual que antes, cogemos entonces la segunda derivada, cambio la x por menos 1, como veis aquí, la segunda derivada de menos 1 es 36 por menos 1 al cuadrado, 36 por menos 1 al cuadrado, menos 12. Perfecto. Menos 1 al cuadrado es 1. Cualquier número negativo elevado a una potencia par es positiva siempre, y menos 1, en este caso al cuadrado, es 1. 1 por 36 son 36, menos 12, 24. ¿Positivo? Muy bien. Si es positivo, entonces la función alcanza un mínimo relativo en x igual a menos 1. Cuyo valor es, pues nada, cogéis la función original otra vez al principio y cambiáis la x por menos 1. Y me quedaría 3 por menos 1 a la cuarta, menos 6 por menos 1 al cuadrado es igual a menos 3. Bien, el último punto crítico. Hago lo mismo exactamente, pero ahora con x igual a 1. Cambio en la segunda derivada la x por 1, como podéis ver aquí. Sería 36 por 1 al cuadrado menos 12, eso es muy fácil, 24. ¿Positivo? Muy bien, entonces la función alcanza un mínimo relativo en ese punto x igual a 1 y su valor es f de 1, que es igual a 3 por 1 a la cuarta menos 6 por 1 al cuadrado igual a menos 3. Acordaros que esto lo calculo con la función original. Bien, gráficamente, ¿qué es lo que tenemos? Aquí podéis ver un poco la representación gráfica de esa función.
Hemos visto que en -1 y 1 alcanzaba un mínimo relativo, aquí están marcados con 2 puntitos, y en 0 es donde alcanzaba el máximo relativo. Bien, espero que todo esto os haya servido para repasar un poco el procedimiento de cálculo de extremos relativos y de paso repasar algunas de las derivadas elementales. Muchas gracias por vuestra atención.